¿Cómo considera usted que está la economía venezolana en este momento? ¿Bien o mal? Vamos a hacer algunas consideraciones para tomar en cuenta ese factor. Primero, Venezuela está en este momento con una inflación mensual promedio del 2 al 2,5% mensual en lo que va del cuatrimestre. Eso de los 5 meses que tenemos. Eso es algo muy halagador y muy importante porque eso es lo que de alguna manera pone en equilibrio la economía venezolana. Porque veníamos de una inflación mensual en el hueco hiperinflacionario que estábamos de 50%. Y hemos pasado de ser el primer país, digamos, de inflación a estar estamos dentro de los 10 primeros, pero ya no estamos, digamos, en la máxima altura. Entonces, esta economía, en relación a la tasa de cambio del Banco Central y la tasa de cambio paralela, hay una relación aproximadamente de 7% de diferencia. Eso es bueno y está equilibrado. Hay un esquema, sería prudente que estuvieran en forma paralela, pero eso es algo que de alguna manera es manejable. Entonces, según las proyecciones, va a haber un crecimiento de la economía en un máximo del 10%. Pero la mala noticia es que no influye en el bienestar de la mayoría de los venezolanos, ya que no hay incrementos reales de los salarios o de los ingresos en la gran mayoría del pueblo de a pie. Ese es un ingrediente que indudablemente es importante que se estudie para determinar cómo debe hacerse para aumentar precisamente los ingresos de los venezolanos de a pie, para que el consumo aumente, ya que no produce este crecimiento, no va a producir hasta ahora incremento en los salarios. Y es básico y perentorio recuperar los niveles de consumo. Un punto muy importante es que la contribución de impuesto del CENIA en el mes de mayo fue de 42 millardos de bolívares. Esto es aproximadamente 1.135 millones de dólares si tomamos un precio estándar de 37 bolívares el dólar. Es decir, es una suma bastante apreciable y si nosotros hacemos una ponderación a lo largo del año, podría estar en cercano a los 14.000 millones de dólares por concepto de los ingresos del CENIA. Esto es una buena noticia. Entonces es importante que se comiencen a hacer planificaciones sobre precisamente cómo se va a hacer o cómo se va a realizar el esquema del ajuste gradual de los salarios o de los ingresos. El sector petrolero tiene una producción cercana a los 900.000 barriles diarios y una cosa que ha ido sucediendo a lo largo del proceso con el acuerdo que existe entre Venezuela y los Estados Unidos, el famoso acuerdo de Barbados, ya se tiene que las licencias individuales, o es decir, particulares, tienen una duración, esa negociación, le están dando una pauta de hasta 3 años de negociación, lo que de alguna manera determina que el mercado internacional está muy interesado en los hidrocarburos venezolanos, incluyendo no solamente el petróleo, sino el gas y otra serie de materias primas que son importantes. Entonces, esto es un aval precisamente para que la economía venezolana se vaya proyectando como forma positiva para el Estado. Pero es indudable que falta que se proyecte en forma positiva para el gran conjunto de los venezolanos. El precio del crudo afectado por las guerras del Medio Oriente y la de Rusia con Ucrania. Y la posible escalada, que es un tema que hay que tomar en cuenta lo que está sucediendo, la posible escalada de una guerra Rusia-OTAN, que podrían mantener el precio del barril de petróleo estable en precios altos. Hay una escalada de guerra en dimes y diretes entre rusos, franceses y los Estados Unidos, que indudablemente también Alemania, que llama mucho la atención y que incluso en Europa está produciendo mucha tensión en la población europea. El nudo gordiano de la economía venezolana es resolver problemas de infraestructura, es decir, la luz,
los servicios de la electricidad, los servicios básicos del agua, ese tipo de cosas, que es importante para que las infraestructuras y los elementos que son factores que determinan un incremento en la industria y en la economía y el comercio, para que se pueda blindar y pueda seguir avanzando. Es vital recuperar los niveles de consumo del pueblo de a pie y atender y lograr acuerdos con las empresas venezolanas, temas como el ajuste fiscal, revisión de impuestos, entre otros.